¿Sabes por qué hiciste clic en este vídeo? Porque, en algún rincón silencioso de tu mente, hay una voz que te grita que no quieres despertar un día y darte cuenta de que viviste mal, que jugaste tu vida por la ventana sin perseverar, no pasa de golpe, ¿sabes? Es algo que se infiltra lentamente, como agua sucia en las grietas de la rutina. Todo empieza con pequeños pactos silenciosos, mentiritas piadosas que te cuentas a ti mismo para encajar. Verdades que decides ignorar, solo para sentirte seguro y sin darte cuenta, ese hábito se convierte en norma. Hasta que un día, abres los ojos y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada en el espejo. Eso no es azar, tampoco es mala suerte, es un patrón. Y Nietzsche ya lo había visto venir. Detrás de su rabia y su amargura, había un mensaje brutalmente honesto. ¿Aprendes ahora, o te rompes después? Y si estás viendo esto, amigo, todavía estás a tiempo. La primera verdad, que nunca te enseñaron. Es esta: nunca te enseñaron a pensar, solo a obedecer. Desde que naciste te dijeron qué hacer, cómo sentarte, cuándo hablar, cuándo callar, memoriza, repite, no cuestiones, sé bueno. Pero jamás te preguntaron qué piensas tú, peor aún. Te premiaron por repetir lo que otros dijeron. Nietzsche llamaba a eso la muerte del espíritu individual. Porque la multitud no quiere que pienses, quiere que te conformes, que asientas con la cabeza y así creces, confundiendo obediencia con inteligencia y perdiendo poco a poco la única cosa que podría haberte salvado. Tu capacidad de cuestionar. Cuando pierdes la capacidad de cuestionar, no solo pierdes tu libertad, te pierdes a ti mismo. Pensar es peligroso. Claro, pensar sacude las estructuras, incomoda a los que mandan, molesta a los que prefieren la calma del rebaño. Pero Nietzsche lo vio con absoluta claridad. Una vida sin pensamiento independiente no es una vida, es apenas un papel secundario en la obra de alguien más. Y el problema es que, muchos se dan cuenta, pero ya es demasiado tarde, ya construyeron carreras, relaciones, identidades enteras sobre ideas que ni siquiera eran suyas. Nunca eligieron nada realmente, simplemente siguieron el libreto que les dieron. Y llamaron a eso vida. La segunda verdad. La mayoría de la gente prefiere el consuelo a la verdad. Puedes mostrarles la realidad más nítida, más brutal y aún así, van a elegir la mentira reconfortante. ¿Por qué? Porque el consuelo es cálido, es familiar, es predecible. La verdad en cambio es fría, fea y muchas veces insostenible. La humanidad ha fingido amar la verdad por siglos, pero lo que realmente anhela es sentirse a salvo. No quieren ser despertados, quieren ser acariciados. Así se rodean de respuestas fáciles, frases bonitas y opiniones recicladas que no incomoden, no porque sean malas personas, es porque tienen miedo. Pero aquí va el golpe: la verdad no se adapta a tus sentimientos, no se suaviza porque tú no estés listo, no se ajusta a tus ganas. La verdad, simplemente es, y más temprano que tarde, rompe el mundo cómodo que construiste con tanto esmero. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde para escapar sin cicatrices. La tercera verdad. Que más te hiere, muchas veces, es lo que más revela. La mayoría huye del dolor como si fuera veneno, pero Nietzsche lo veía como un espejo, el único que te muestra quién realmente eres. Decía que vivir es sufrir y que sobrevivir es encontrar sentido en ese sufrimiento. Lo que temes revela a qué estás apegado, lo que te rompe muestra lo que descuidaste. La lucha te muestra quién crees que eres, pero en vez de escuchar al dolor, la mayoría lo silencia, lo anestesia, lo ignora, se distrae. Pero el dolor no se va, espera, crece. Y tarde o temprano, te obliga a enfrentarlo. Nietzsche no creía en huir, creía en ir directo al fuego. Solo enfrentando aquello que te hiere puedes transformarte en algo más fuerte que tu herida. El momento en que entiendes que el dolor no era el enemigo, es cuando descubres que años enteros se te fueron escapando de él. La cuarta verdad. La multitud casi nunca tiene razón, pero siempre grita más alto. Hay algo seductor en pertenecer, te da identidad, certeza, propósito y te hace sentir seguro porque todos creen en lo mismo que tú. Pero Nietzsche lo advirtió: la multitud no es sabia, solo es ruidosa. No piensa, reacciona, no cuestiona, repite. Y cuanto más crece, más peligrosa se vuelve. Él escribió: la locura entre los individuos es rara, pero en los grupos, en los pueblos y en las épocas es la regla. Lo trágico es que muchos construyen toda una vida buscando la aprobación de otros tan perdidos como ellos. No persiguieron la verdad, persiguieron validación. No eran ellos mismos, eran apenas un reflejo borroso de la multitud. Y lo más triste es esto:
Cuando finalmente se dan cuenta de que el rebaño estaba equivocado, ya sacrificaron su individualidad para pertenecer y recuperarla, duele. Si quieres una vida que sea verdaderamente tuya, tendrás que decepcionar a la multitud. Y Nietzsche decía que muy pocos tienen el coraje de hacerlo. Al menos, no antes de que ya sea demasiado tarde, porque ser uno mismo no es gratuito, tiene un costo alto. La soledad temporal, la crítica, el rechazo. La quinta verdad. La bondad sin fuerza, te convierte en blanco fácil. Probablemente te enseñaron a ser amable, educado, dócil, a no levantar la voz, a ser buena persona. Pero la naturaleza no premia la bondad ciega. Nietzsche veía que la gentileza sin poder se convierte en debilidad. Los depredadores no respetan la amabilidad, la explotan. Los tomadores no se detienen porque seas generoso, toman más. El mundo no premia la suavidad, premia la estrategia. Nietzsche escribió, los débiles siempre se ven forzados a mentir, porque sin fuerza no puedes permitirte ser honesto. La gente amable sin límites, reprime sus necesidades, esconde sus límites, reduce su voz. Todo en nombre de la paz, pero una paz sin poder no es paz, es sumisión. La persona amable y fuerte puede cambiar vidas, pero la persona que solo es amable es usada, descartada y olvidada. La mayoría solo aprende esto después de años de traición, por parte de amigos, familia y de sí mismos. Acabas de escuchar 5 advertencias de Nietzsche, 5 verdades que la mayoría solo entiende cuando ya ha pagado el precio. Pero esto apenas comienza. Las siguientes 4 verdades son todavía más oscuras. Explican por qué tu disciplina desaparece, porque tu sombra sabotea tus avances y porque muchos te aplauden hasta que empiezas a tener éxito. Vamos con la sexta verdad. La disciplina no es motivación, es amor propio. Mucha gente persigue la motivación como si fuera una chispa mágica, esperan el estado de ánimo perfecto, el entorno ideal, la frase inspiradora que los empuje. Pero Nietzsche, él se burlaría de eso, él entendía algo más profundo, la persona que espera motivación ya se dio su poder. Para Nietzsche, la disciplina no era castigo ni cultura de esfuerzo ciego. Era integridad, era actuar con base en tus valores, aunque no tengas ganas, especialmente cuando es difícil. Piensa en esto, te cepillas los dientes no porque estés inspirado, sino porque sabes que es necesario. Proteges tus límites no porque sea cómodo, sino porque entiendes tu valor. La disciplina no nace del estado de ánimo, nace del significado. Si vives según lo que sientes en el momento, construyes una vida en arena, pero si actúas desde tu verdad, incluso en los días oscuros, te vuelves firme, confiable, imparable y la mayoría aprende esto tarde, después de romperse una y otra vez. De traicionarse a sí mismos, tantas veces que piensan que tienen un problema de motivación, cuando en realidad, lo que les falta es respeto, por su propia alma. La séptima verdad. Las personas te apoyan, hasta que amenaza su identidad. A todos les encanta la idea de que tú mejores, siempre y cuando no lo superes. Mientras tu evolución no desafíe su zona de confort, su estatus, o sus narrativas ocultas, todo está bien. Pero cuando eso cambia, también cambian ellos. Nietzsche fue brutalmente honesto sobre esto. Él creía que la mayoría de las personas no quiere conscientemente verte fracasar. Pero tampoco quieren, en el fondo, verte convertirte en alguien que rompa el papel que te habían asignado en su historia. ¿Por qué? Porque tu crecimiento los obliga a mirar su propia parálisis. Tu éxito revela sus excusas, tu transformación desequilibra el sistema. Por eso, cuando comienzas a poner límites, a perseguir tu ambición, a hablar con verdad, algunos no van a aplaudirte, se van a alejar, se van a burlar, van a dejar de estar y no porque estés haciendo algo mal, sino porque dejaste de encogerte para caber en el mundo de ellos. Muchos solo se dan cuenta de esto después de perder relaciones que pensaban que eran eternas. Pero la verdad es que esas relaciones estaban basadas en una versión de ti que ya no existe. Y esa versión ya no va a volver. La octava verdad. Tu sombra te va a sabotear si la ignoras. Todos llevamos dentro un yo oculto, partes que nos dijeron que eran malas o vergonzosas, tu enojo, tu envidia, tu egoísmo, tu deseo. Y Nietzsche, igual que Jung después de él, entendieron algo profundo. Lo que reprimes te controla, cuanto más rechazas una parte de ti mismo, más fuerza gana en la oscuridad, se filtra en tus decisiones, en tu tono de voz, en tus impulsos, susurra dudas, justo cuando las cosas van bien. Ataca, cuando estás cerca de sentir paz, porque no se fue, solo se escondió.
La gente piensa que ser bueno es ser inofensivo. Pero Nietzsche sabía que la verdadera fuerza no viene de esconder la sombra, sino de integrarla. Porque quien conoce su oscuridad no es gobernado por ella. La sombra no es tu enemiga, es una parte exiliada de ti, esperando ser reconocida. Imagínala como un niño encerrado en un sótano, cuanto más tiempo lo ignoras, más grita, más daño hace. Pero si lo ves, lo escuchas, lo entiendes, deja de ser un monstruo, se convierte en tu aliado. La mayoría de las personas solo aprende esto después de destruir algo que amaban. Y entonces descubren que no fue la vida la que los traicionó, fueron las partes de sí mismos que se negaron a enfrentar. La novena verdad. No puedes pensar con claridad si vives tratando de agradar a todos. Es una de las trampas más seductoras de la vida. Querer caerle bien a todo el mundo parece noble, parece seguro, pero Nietzsche lo vio como una forma de esclavitud emocional. Cuando priorizas las expectativas de los demás sobre tu propia verdad, pierdes conexión contigo mismo, empiezas a dudar de cada palabra que dices, a analizar demasiado cada paso que das, a diluir tus propios instintos. Agradar no es generosidad, es miedo disfrazado, miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a quedarte solo, pero aquí está lo más triste. Cuanto más te esfuerzas en agradar a todos, menos te ven de verdad. Nietzsche creía que conocerse realmente requiere decepcionar a personas, no por crueldad, sino por autenticidad. Porque tu vida verdadera siempre va a contradecir la imagen que otros tienen de ti. Y muchos no se dan cuenta de esto hasta que un día miran alrededor y se preguntan, ¿por qué nadie conoce quién soy en realidad? Y la respuesta es dolorosa. Porque los entrenaste para amar, tu actuación, no tu verdad. Y cuando por fin tu verdad quiera salir, tal vez ellos ya no te reconozcan. O peor aún, puede que te rechacen por ser quien realmente eres. Ya has escuchado 9 verdades, y cada una es como un grito silencioso de tú, yo del futuro. Rogándote que no las ignores, pero aún no terminamos. Las últimas 4 verdades van más profundas todavía. Vamos a hablar de por qué sigues sintiéndote vacío, incluso cuando haces todo bien. Porque la atención está reemplazando al significado, y porque Nietzsche no veía a la muerte como un final, sino como un espejo. La 10ª verdad. Puedes seguir sintiéndote vacío, aunque hagas todo correcto. Nos enseñan que, si marcas todas las casillas, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, encontrar pareja, portarte bien, entonces la felicidad llegará. Pero Nietzsche veía el vacío que se esconde detrás de esas promesas. Él creía que seguir todas las reglas no lleva a la alegría, sino al desespero silencioso. ¿Por qué? Porque puedes pasar años cumpliendo expectativas sociales y terminar viviendo la idea de otra persona sobre lo que significa una vida con sentido. Y cuando finalmente llegas, después de tanto sacrificio, te encuentras con una pregunta que da miedo. ¿Por qué no me siento completo? Nietzsche advertía que ese vacío existencial nace de una estructura equivocada, donde el contenido es reemplazado por apariencia, donde el deseo genuino se cambia por validación externa, donde se obedece en lugar de explorar. Y lo trágico es que, la mayoría se da cuenta de esto, cuando ya construyó demasiado sobre lo falso. Y entonces anestesian el vacío, o lo entierran, o empiezan desde cero. Pero hay otra salida, dejar de preguntarte, ¿qué debo hacer? Y empezar a preguntarte, ¿qué es lo que verdaderamente debo hacer yo? Ahí comienza el camino que saca del vacío, no con más esfuerzo, no con más éxito, sino con más verdad. La 11ª verdad. El significado es raro, y la atención es un sustituto barato. Vivimos en un mundo obsesionado con ser visto, likes, vistas, compartidos. Todo eso parece conexión, pero Nietzsche diría eso no es significado, eso es performance. La atención es barata, el significado es sagrado. Y uno de los errores más comunes es perseguir lo primero mientras se muere de hambre por lo segundo, porque lo hacemos, porque la atención es rápida, es visible, da dopamina, pero no llena, y cuando el foco se apaga, porque siempre se apaga, lo que queda es silencio. Nietzsche creía que el significado no se encuentra en cuántos te ven, se encuentra en lo que tú ves. Cuando estás solo, en hacer un trabajo que refleje tu esencia, en decir palabras que importen, aunque nadie las escuche. Y eso, la mayoría solo lo entiende cuando ya fue aplaudida. Y aún así, se siente invisible, cuando logran reconocimiento, pero sienten que nadie conoce su verdadero yo. Cuando construyen una persona pública tan fuerte, que ya no pueden vivir sin ella. Y en el proceso, pierden un yo que apenas habían empezado a conocer. Y entonces, el vacío vuelve, no porque faltó éxito, sino porque faltó autenticidad. La 12ª verdad.
La muerte no te roba, te aclara. Muchos piensan en la muerte como ese ladrón cruel, que te arrebata tiempo, planes y personas. Pero Nietzsche no la temía, él la veía como una especie de lámpara brutal, que ilumina lo que de verdad importa. Porque cuando recuerdas que vas a morir, también recuerdas que vale la pena. Nietzsche lanzaba una pregunta demoledora: si tuvieras que vivir esta misma vida una y otra vez por toda la eternidad, ¿la elegirías? La mayoría no puede decir que sí, y ahí está el punto. La muerte no es el enemigo, es el espejo que corta el ruido, que te obliga a dejar las excusas, que te susurra al oído: ¿estás usando tu tiempo o solo lo estás gastando? ¿Estás amando con profundidad o solo cumpliendo con el deber? ¿Estás viviendo o solo sobreviviendo? Estas preguntas solo se vuelven urgentes cuando perdemos a alguien, cuando enfrentamos un diagnóstico, cuando el tiempo deja de parecer infinito y empieza a sentirse como una puerta que se cierra. Y entonces, lo que no viviste empieza a doler más que la idea de morir, porque lo no vivido te persigue, no con gritos, sino con silencios, con miradas vacías al techo. Con la sensación de que algo faltó, aunque no sepas exactamente qué. La 13ª verdad. Tu libertad te va a costar todo lo que era falso en ti. Esta, tal vez, es la más brutal de todas. Nietzsche creía que, para ser verdaderamente libre, no solo por fuera, sino por dentro. Tienes que destruir cada ilusión que usaste como escudo, amistades vacías, títulos sin alma, máscaras sociales. La necesidad de agradar, todo. La libertad no se regala, se arranca. Y lo que duele no es perder lo verdadero, sino soltar lo que nunca fue tuyo para empezar. Porque la libertad real da miedo. Es estar solo con tu verdad. Es decir no, aunque pierdas aprobación, es dejar de necesitar pertenecer, porque encontraste pertenencia dentro de ti mismo. Mucha gente coquetea con la libertad, mete un pie, prueba el agua, pero cuando las mentiras empiezan a caerse, cuando lo falso se desmorona, entran en pánico. Porque lo familiar, aunque sea mentira, se siente más seguro que lo desconocido. Pero Nietzsche insistía: hasta que no pierdas lo que no eres, jamás sabrás lo que realmente eres. Y la mayoría aprende esto después de años de resentimiento sutil, de décadas preguntándose en secreto: ¿por qué me siento como un extraño en mi propia vida? Hasta que un día, se rinden o despiertan. Acabas de escuchar 13 verdades dolorosas. Sí, pero también liberadoras. Nietzsche no las compartió para asustarte, sino para despertarte. Porque cada una de estas verdades es una bifurcación en tu camino. Si las ignoras, te deslizas, pero si las vives, empiezas de verdad. Nos vemos en un próximo video. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.